Ya, entonces para ir concluyendo de esto, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar dentro de la economía en su clasificación por su actividad. Porque hay diferentes clasificaciones de la economía según su función, etcétera. Nosotros, por su actividad. ¿Sí? Entonces aquí tenemos otras definiciones de economía. La economía es un sistema que coordina la producción de bienes y la prestación de servicios, que demanda una sociedad. Entonces, la economía estudia la producción, la distribución y el consumo de estos bienes y servicios. Como les decía, encaminados en la parte de la oferta y la demanda. Entonces, la economía estudia la forma de asignar estos recursos escasos de una sociedad para producir. Aquí siempre hablamos nosotros de producción, de asignación de producción, para producir eficientemente estos bienes y servicios que necesita distribuir entre los distintos individuos. Entonces, para terminar esta partecita que decíamos nosotros, del crecimiento de la empresa. Y como las empresas crecen, crece la economía. Eso es la visión. Entonces, nosotros encontramos empresas que han ido creciendo. Físicamente nosotros hemos visto. Por ejemplo, hemos visto nosotros esta cadena de estos supermercados, ¿no? Del Supermaxi, Mega Maxi. Entonces, ustedes hemos visto nosotros cómo ha ido creciendo. Ya tienen diferentes lugares, en diferentes sectores, ya tienen una nueva sucursal de estos supermercados. No solo aquí adentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad, en otras ciudades y también a nivel del país. ¿Por qué? Porque manejan esto, manejan esta filosofía. Esto se maneja, esto no se queda estable. Y lógicamente, como decía Mica, a través de los principios y valores, pues. Uno de los principios, la responsabilidad, la puntualidad. Aquí existen, va a depender muchísimo de lo que son principios y valores. El respeto, ¿sí? La puntualidad, la lealtad. Entonces, claro, eso nos permite manejar eficientemente la misión y la visión de la empresa. Entonces, ustedes ya saben, si todos son parte de la filosofía corporativa, todas las personas de una empresa que están en la empresa son parte de esto. No es que esto es solo para los gerentes o para los directivos o para los trabajadores. Esto es en general de toda la empresa. Entonces tenemos que ser responsables en el trabajo, pues. Tenemos que ser puntuales en el trabajo. Si no somos puntuales en el trabajo, ¿qué pasa? Nos votan, pues. ¿Sí? También responsabilidad de los directivos, tanto de los empleados como de los directivos de la empresa. El respetar a la persona, el respeto de las autoridades, de los directivos para los trabajadores y de los trabajadores para los directivos. Que se cumpla con el pago de los salarios por parte de los directivos, de los dueños a los trabajadores. Es una responsabilidad, el pago puntual de los haberes. Entonces, para que esto marche bien, marche bien. Ustedes ya conocen, algunos han estudiado administración, algunos semestres, entonces ya tienen conocimiento de eso. ¿Cuál es la principal motivación para un trabajador? A ver, William. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy preguntando. ¿Qué pasó? Dice. ¿Cuál es la principal motivación para un trabajador? ¿La mía o de general? En general, pues en general. Ganar dinero. No, la principal motivación de una empresa. De una empresa. A ver, tú trabajas en una empresa, ¿no es cierto? Ya, ahí existen trabajadores. ¿Cuál es la principal motivación para esos trabajadores? Tal vez conseguir un ascenso.
conseguir No, mejor salario. no. Que puede ser, hay algunos, ¿no? Pero ¿cuál es el principal? Dice, ¿cuál es la principal motivación para un trabajador? No sé, no sabría cuál decirle. Yo solo sé ganar plata nomás. Yo solo que el Yo dinero, por ganar dinero, ¿cómo te motivan a ti? ¿Cómo te van a decir? O sea, a ver, tiene que ver, la principal motivación es el dinero. Entonces, como tú estás diciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, dicen a ti, ya. Entonces te dicen, William, usted le vamos a, a motivarle, le vamos a ascender a otro puesto. El rato que te ascienden a un puesto más superior, vas a ganar más dinero. ¿Sí? Entonces, o si no, establecen y dicen, este es el mejor trabajador que tenemos. Le vamos a dar una bonificación. Pero ¿cuál es la motivación? El dinero. ¿Sí? Entonces, lo que es el concepto que se maneja, es la motivación. Haces un buen trabajo, haces un trabajo excelente dentro de la empresa, vamos a motivarle a ese empleado, porque ese empleado necesita la empresa, necesita esa calidad de empleados, la empresa, ¿sí? Que cumple aquí, puntualidad, trabajo, responsabilidad, todo cumple. Un excelente empleado. Entonces, parte de ello, parte de la actividad empresarial, vamos a motivar al personal. Entonces, la mejor motivación es el económico, es el económico. Porque lo demás es relativo, es decir, le felicitamos, yo saco que me feliciten. Entonces, el momento en que tienen ese tipo de motivación que se llama motivaciones positivas, entonces el empleado va a producir más, ¿sí? Va a mejorar cada vez más, va a tener mayor dedicación en su trabajo. Y por ende, la misión y la visión de la empresa va a ser la mejor. ¿Sí? A eso es lo que se refiere. Ustedes ya conocen parte de eso. Por eso es que esto de la misión y la visión no es que simplemente se pone, sino que esto se tiene que llevar a cabo diariamente. ¿Ya? Pues esto es la parte de que nosotros hemos establecido, ¿no? Y en las diferentes definiciones que hemos visto. El estudio de la manera como las sociedades eligen utilizar recursos productivos escasos que tienen usos alternativos para producir bienes de distintos tipos, para luego distribuirlos entre diferentes grupos. Entonces aquí este es el problema de la economía. Problema de la economía. La escasez, problema básico de la economía. Hay menos recursos que necesidades. Entonces las necesidades son mayores que los recursos. Por eso es que existe escasez. ¿Sí? Entonces dentro de esto, dentro de lo que es este problema de la economía, tenemos aquí producir y distribuir. Entonces la producción, hemos visto nosotros en todas las definiciones. Hemos encontrado esta palabra, producción. Es la actividad de la economía que consiste en fabricar los bienes y o prestar los servicios, así como acercarlos a los ciudadanos para que puedan acceder a ellos. Y aquí viene también la otra parte que dice la distribución. La distribución que asimismo se ocupa la economía y que se refiere a la forma en que todos estos bienes y servicios se tienen que repartir entre los diferentes seres humanos. Entonces, uno de ellos interviene el gobierno. Por ejemplo, estamos diciendo, ¿no es cierto?, los servicios de educación estatal. ¿Sí? Entonces, en la parte, el Estado produce estos servicios de educación estatal y se distribuye. ¿A quién distribuye? A toda la sociedad ecuatoriana. Entonces, ¿cómo es la distribución? Que tengan acceso. Aquí también habla de acceder a ellos. Acceso todas las personas que no tienen recursos.
el recurso monetario. Entonces, tienen acceso a la educación que da el Estado, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de discriminación. Entonces, asimismo, las empresas producen bienes y servicios. No es que las empresas están diciendo, solo a usted le vamos a dar, solo a usted le vamos a dar, sino que distribuyen, producen y distribuyen para todos los seres, para toda la sociedad. Sino que las empresas en lo particular ya viene aquí acompañado del precio. Entonces vemos nosotros que las empresas producen una gran cantidad de bienes, una gran cantidad de servicios. Entonces, para ser demandados tenemos que pagar un precio por ese bien, por ese servicio. Entonces, esta es la otra parte, la manera eficiente. ¿Sí? Esto significa que los bienes y servicios que tienen que producir, aprovechando al máximo los recursos, hay que distribuirlos procurando mejorar el nivel de bienestar material de unas personas sin perjudicar a otras. ¿Sí? Entonces, esta manera eficiente, ¿qué es de la eficiencia? Hacer bien las cosas. Entonces, nosotros oímos, como les digo, acostumbrarse ustedes un poquito, sobre todo en las noticias en lo que se refiere a las empresas, se refiere a la economía, se refiere también a la situación financiera de eso. Entonces, ese tipo para nosotros hoy tener y poder establecer un criterio sobre eso. Entonces, la palabra eficiente en general, la palabra eficiente es hacer bien las cosas. Pero bien no solo pequeñito, sino en la extensión de la palabra. De lo mejor, ¿sí? De la forma mejor posible. Para que estos bienes y servicios sean y lleguen a todos. ¿Sí? Entonces tenemos, pero ustedes han visto, esto es la parte de la administración. Entonces, para que esta distribución de estos bienes y servicios llegue a todos, así tengamos que nosotros que pagar por eso. ¿Sí? Pero tiene que hacerse de la mejor manera. Y aquí tenemos los dos componentes, ¿no? Los bienes y servicios. Entonces ya sabemos los bienes, generalmente estos bienes que son materiales y los servicios que son intangibles. Entonces aquí los bienes, dice aquí edificios, libros, vehículos, coches, etc. Y los servicios que son intangibles, la educación, la salud, el servicio de la función judicial, etc. Entonces ambas lo establecen como bienes y servicios determinados. Las necesidades humanas. Entonces, la finalidad de la ciencia económica es resolver las necesidades de los seres humanos. Entonces, estas necesidades que al final, manejado a través de la economía, ¿sí? Se conocen con el nombre de necesidades económicas. Esto es lo que cuenta. Entonces, para eso están las empresas, para eso está el Estado, para eso. Con los escasos recursos que se tiene, satisfacer estas necesidades. Entonces, ahí habla de la eficiencia del manejo. ¿Sí? Entonces, ustedes, dentro de las noticias han de haber oído, el mal manejo, dice, los recursos. Por ejemplo, que hubo relacionado con la salud. ¿Sí? Un manejo deficiente. Entonces, para eso está esta parte de lo que es la economía. Entonces, aquí tenemos los agentes
económicos. Ya vamos a ver quiénes son estos agentes económicos. Son aquellos que deciden qué bienes y servicios se van a consumir o a producir y cómo van a ser distribuidos a la sociedad. Y se responde a estas tres preguntas. ¿Sí? Porque no es únicamente de producir, de producir, de producir. Cualquier cantidad ¿sí? Sino que aquí hay que hacerse esta pregunta. ¿Qué producir y en qué cantidad? Esto va a depender de las necesidades de la sociedad, de las necesidades humanas. ¿Cómo producir y para quién producir? ¿Sí? Entonces, ¿cómo producir? Aquí entra también la parte de la tecnología, ¿no? ¿Qué producir y en qué cantidad? Entonces, va a depender de las necesidades de la sociedad en general. ¿Cómo producir los medios de producción? Dentro de ellos la tecnología. ¿Y para quién producir? Entonces, aquí viene mucho más específico lo relacionado con el mercado. ¿Sí? Entonces, el mercado para producir ¿qué? Porque el mercado demanda determinado producto, determinado servicio. Unos, como les dije, que son más prioritarios que otros. Entonces, pues, las personas o grupos de personas que se encargan de elegir qué producir, cómo producir y para quién producir son los llamados agentes económicos. Que se trata de unidades básicas donde se generan y toman decisiones respecto a la actividad económica. Y aquí tenemos este cuadrito que decimos de acá. Obligaciones, es decir, qué producir y en qué cantidad. Cómo producir y para quién producir. ¿Quiénes hacen lo que se conoce como los entes o agentes económicos? ¿Sí? Que son personas, son aquellos que deciden qué bienes y servicios se van a consumir y a producir y cómo se van a distribuir. Entonces, ¿cuáles son esos agentes económicos? Que esto veremos nosotros. Agentes económicos. Las familias. La economía doméstica. ¿Sí? Las familias, ¿qué se encargan? Las familias forman parte fundamental de la economía y son agentes o entes económicos porque las familias son las que demandan los bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, ¿qué determinan? ¿Sí? ¿Qué determinan? ¿Qué producir y en qué cantidad? Y los que deciden son el otro elemento, el otro agente económico, el otro ente económico que son las empresas, unidades de producción. Y de ahí complementado con el sector público, el Estado, ¿quién es el que maneja estas políticas? ¿Quién es el que controla y maneja a las familias y maneja a las empresas? El Estado es otro agente económico. Como les digo, por el hecho de que son ellos quienes determinan las políticas económicas de un país. ¿Sí? Controlan esas políticas económicas que se cumplan. Y el cuarto agente económico, que aquí no está en el cuadrito, pero que está acá afuera, es el sector externo o el resto del mundo. Lo que se conoce nosotros como el comercio exterior, generalmente. Las exportaciones y las importaciones. Nosotros no podemos estar aislados del sector externo. No podemos. Y mucho más si nosotros estamos en la época, en la era, y lo que se determine de aquí en adelante ya va por muchos años, la globalización.
Nosotros no podemos estar fuera de la globalización, tenemos que estar inmersos. Si no, no podríamos tener estos agentes económicos. Entonces, las exportaciones que realizamos, los excedentes de las empresas que exportan, y así también las empresas requieren de determinados bienes para su elaboración de sus productos o artículos. Entonces, estamos hablando ahí de las importaciones. Estos son los agentes económicos de la economía. Los agentes económicos de un país. ¿Sí? Si no hay las familias, ¿quién consume? ¿Quién demanda bienes y servicios? El Estado también demanda, ¿no? Demanda algunos bienes y servicios. Las empresas también demandan algunas, pero principalmente es las familias. ¿Sí? Todo tiene que estar completo. Las empresas tampoco pueden dejar o pueden salirse de los entes económicos de un país, porque las empresas son las que van a producir estos bienes y servicios para las familias. Sector público también produce, como les digo, determinados bienes y servicios, generalmente servicios. ¿Qué demandan las familias que pueden demandar las empresas? Y la parte del excedente que corresponde al sector externo o resto del mundo. Entonces, son políticas, ¿no? Políticas externas, políticas del comercio exterior. ¿Quién maneja? Es el gobierno, es el Estado. ¿Con quiénes tenemos nosotros que asociarnos? Estamos hablando nosotros de la parte económica, ¿con quién tenemos que asociarnos? ¿Con quién tenemos que firmar convenios? ¿Con quién tenemos que firmar alianzas a nivel internacional? ¿Sí? Tenemos que firmar con aquellos países que nos van a comprar, nos van a demandar nuestros bienes generalmente y servicios, porque más son bienes, son productos. ¿Sí? Nosotros casi no tenemos en el sentido de que exportamos servicios. Lo que exportamos generalmente son productos, son artículos. No podemos estar aislados del sector externo. Entonces aquí vienen lo que se conoce las alianzas que se establecen, los convenios, entonces, y muchos que se han firmado estos estamentos de integración que ustedes han de haber oído o pudieron haber oído. Entonces, ¿qué se alinean a determinados mercados? Uno de los mercados más grandes, una de estas alianzas más grandes que ustedes han oído es la Comunidad Europea. Entonces, donde están agrupados en todas las actividades comerciales, actividades productivas, actividades de educación, etcétera, todo, e incluso la misma moneda, determinados países en Europa, del grupo de los países más fuertes del mundo. Entonces, la Comunidad Europea, la Unión Europea, esa es una alianza donde están estos países, incluso que manejan una sola moneda, ¿no? Porque cada país tiene internamente su propia moneda, pero como ellos están alineados dentro de esta unión, de esta alianza que es la Unión Europea, entonces ellos manejan el euro. Entonces ahí está Francia, Alemania, ¿quién más está? España, Italia, creo que son la Comunidad Europea, creo que es también Irlanda, algunos otros, Dinamarca, países que conforman ese bloque. Esos bloques de integración que se llama. Está relacionado con el sector externo o resto del mundo. Entonces mañana veremos nosotros esta parte ya y nos vamos a centrar en dos aspectos fundamentales. Como les decía, en esta clasificación de la economía. Ya hay una parte ya práctica, ¿no? La microeconomía y la macroeconomía. Entonces, eso es lo que nos vamos nosotros a hacer. Es ya parte práctica. Nosotros vamos a calcular la demanda, vamos a calcular la oferta, vamos a
a calcular el equilibrio de la oferta y la demanda, etc. Igual los indicadores macroeconómicos. Todo lo que corresponde a la macroeconomía. Entonces nos estamos conectando el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge.